Bienvenidos al grupo número 5. En este grupo trabajamos políticas públicas. Mauricio Peñalba de Nicaragua. El día de hoy vamos a hacerles comentarios específicos y a darles a conocer. María Antonia. Y a darles a conocer cuáles son los elementos que se discutieron en este grupo con relación a las experiencias que fuimos extrayendo de cada uno de los casos expuestos. En algunos momentos la información no fue suficiente como para extraer todos los elementos de política pública, pero en otros momentos logramos extraer o inferir información basados en las exposiciones anteriores. Entonces, la forma en la que está organizado el panel, para empezar, es por caso expuesto. Habían 4 preguntas generadoras. La número 1 está relacionada con qué política pública, normas, planes, programas, proyectos, institucionalidad, presupuesto, etcétera, afectan o incentivan o frenan la integración del cambio climático en la cadena. Entonces la respuesta está por cada uno de los casos expuestos de las cadenas en este color. Esta es una idea generadora, conclusión de la que vamos a hablar posteriormente. La pregunta número 2 está en celeste y básicamente habla de los principales resultados de las políticas. La número 3 está en amarillo y se refiere específicamente a los desafíos, las dificultades o los vacíos. Y la número 4 está en rosado, o estaba en rosado en general, y habla de las recomendaciones, las lecciones aprendidas de los diferentes casos. En este orden, si hablamos nosotros de los diferentes casos y buscamos los elementos comunes vinculados a qué es lo que existe en el sector de las diferentes cadenas en los diferentes países, logramos evidenciar que en general hay una mejoría gradual en términos de normativa, de existencia de normativas en los países. Quiere decir que a nivel constitucional en algunos países, a nivel de planes de adaptación en otros, a nivel de políticas públicas, sectoriales o no, el cambio climático está empezando a ser integrado. O sea, hay una evidencia de eso. Esto no significa que la integración y la planificación implique que está llegando a todos los territorios. No es una inferencia de esa naturaleza, sino más bien es la evidencia de la existencia. Como beneficio de lo que se observó en los diferentes planteamientos de cadena, se puede hablar, y ya lo hemos visto en los diferentes grupos, de que hay un fortalecimiento de las capacidades locales de manera sostenida. Esa es una contribución que se ha hecho, aunque en la mayoría de los casos, de manera puntualizada, son elementos valiosos. En algunos casos también, en particular en la cadena del arroz, se observó un apalancamiento financiero público, lo cual es realmente un resultado loable por parte de Colombia. Hay información periódica que existe en esta cadena, ¿verdad?, y que está siendo compartida. La información agrometeorológica es utilizada por parte de los productores. Hay mecanismos de financiamiento en el caso del Perú, con enfoque a la cadena y al cambio climático, y en el caso de los lácteos de Cuba observamos también que las vulnerabilidades a la adaptación del cambio climático se identificaron de manera participativa. Son instrumentos que permiten que la política pública sea apropiada por los implementadores de la política y por los que participan en la implementación de la política, no solo por los que la diseñan y la crean. También hay creación de capacidades en los gobiernos locales, instituciones, productores, etcétera. En general, la idea centro es que hay aportes, insumos, investigaciones, proyectos, modelos climáticos, etcétera, para alimentar el diseño, la actualización y la implementación de las políticas públicas. Son experiencias, como vamos a ver más adelante, que son buenas pero insuficientes aún. En el caso de cuáles son los elementos que fueron identificados como vacíos, como desafíos, como dificultades. En las diferentes cadenas, en banano, por ejemplo, hay la alternación o la rotación de autoridades públicas con las que nos enfrentamos en todo tipo de programas y proyectos.
de toda naturaleza y a la que se enfrenta el Estado mismo en la implementación de sus estrategias. En el caso del arroz, por ejemplo, lograr el involucramiento de los pequeños productores es un gran desafío, y no solo para la cadena del arroz, sino para una serie de cadenas también en donde hay una gran dispersión. La generación de la política pública y los mecanismos de financiamiento no existe una relación definida entre la política pública y los mecanismos de financiamiento. También se han identificado brechas en las políticas públicas, o sea, hay brechas que solventar. En el caso de Café Ecuador, esto en particular, articulación y compromiso común de los ministerios de Ambiente y Agricultura con las políticas públicas para entregar el cambio climático, para integrar en la cadena de valor. A esto habría que agregarle que muchas veces los enfoques de la política pública no son monosectoriales, son usualmente multisectoriales, y eso implica procesos de coordinación que verdaderamente son complejos, complicados, porque hay intereses, hay presupuesto, hay poder en el intermedio, y no solo a nivel político, sino que en cada uno de los eslabones de la cadena hay estiras y encoges de los actores mismos de la cadena. En el caso de los lácteos en Cuba, quedó evidenciado que hay un financiamiento insuficiente para ampliar la extensión de la experiencia. El alcance es insuficiente todavía. Que el nivel de prioridad que dan los gobiernos al financiamiento o búsqueda del financiamiento es insuficiente. En general, ¿cuáles son los grandes vacíos comunes para todas las cadenas que hemos analizado? Una alta dependencia del financiamiento externo. Eso significa que los gobiernos todavía no están totalmente empoderados de que el cambio climático es algo que afecta y que tiene un costo importante para la economía, en el cual valga la pena priorizarlo y financiarlo. Existe un compromiso limitado de los gobiernos locales y nacionales y del sector privado, algo que don Jorge nos menciona, en el tema del cambio climático, de la política pública y cómo incluirlo en la cadena de valor, y esto sin ninguna duda impacta en la sostenibilidad del proceso de inclusión del cambio climático en las cadenas de valor. ¿Cuáles serían las recomendaciones particulares y generales por cadena? En principio, iniciar acciones con una visión de largo plazo, algo que hemos mencionado ya en grupos anteriores, que ya ha salido. Acciones con participación de instituciones estatales. ¿Qué significa esto? No llegar con proyectos y programas sin que las instituciones de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y nacionales estén enteradas. Usualmente todavía se acostumbra en algunas organizaciones identificar acciones sin la participación de los entes públicos. Eso es un gran error. Eso lleva al fracaso de la implementación en el mediano y largo plazo. Propiciar, correcto, más liderazgo e involucramiento del sector público, algo de lo que más o menos estábamos hablando. Elevar las capacidades para influir en políticas a través de evidencia, algo que también salía en otro grupo. Rol del Estado para ejecutar proyectos de supervisión en las políticas públicas, aumentar los trabajos de los gobiernos locales y nacionales, promover la articulación público-privada para la formulación de la política pública, tremendamente importante y necesario, o sea, para que ambos sectores se sientan dueños de esa política. Ampliar el análisis de la cadena a todos los eslabones de la cadena de valor, ya lo habíamos visto en grupos anteriores. Avanzar en los procesos de modelación climática y cadena de valor. En general, alinear las políticas públicas con las nuevas evidencias obtenidas con base en los trabajos desarrollados en los territorios. Hay insumos suficientes, en muchos de los casos, para actualizar y alinear las políticas públicas de manera más rápida, más oportuna. Doña María Antonia. Solamente un comentario que me inspira de esta presentación.
hay que tener esto. Bueno, un comentario que me inspira de esta presentación y de las discusiones anteriores tiene que ver con las limitaciones que tenemos en nuestros países, limitaciones técnicas en el capital humano, tanto para hacer los estudios del impacto del cambio climático en las cadenas de valor, así como aplicar políticas públicas de adaptación al cambio climático y de mitigación a los efectos del cambio climático, más bien de mitigación al cambio climático en las cadenas de valor. Yo creo que ahí, cuando se habla de los roles del sector público y del sector privado, incluso de la cooperación internacional, en el tema de desarrollo de capacidades hay un nicho de trabajo que tiene un gran potencial, porque son pocos los técnicos que nosotros encontramos en los países que tengan la capacidad de hacer estudios y análisis estructurados, cuasi científicos de esta problemática. Y cuando se trata de aplicar políticas, también hay limitaciones. Claro, sí. Excelente comentario. Lo recogí así, no sé si es suficiente. ¿Alguien más que quisiera...? Yo no sé si lo que voy a decir tiene que ver exactamente con esta mesa, pero es un pensamiento que me ha venido acompañando en todo, ¿no? Y que tiene que ver un poco con hasta qué punto, cuando hablamos de cadenas de valor, o sea, la política pública, o sea, la existencia de cadenas de valor supone, ¿no? Una nueva estrategia, nuevos enfoques, nuevas formas, más allá de lo que era la cadena productiva. Entonces, si nosotros estamos hablando de que las cadenas de valor, por lo que he podido ver, ¿no?, que son articuladas, ellas funcionan a largo plazo, tienen un flujo de información amplio, el nivel de confianza es alto, o sea, como más allá que una cadena productiva, ¿hasta qué punto resulta ya una oportunidad para que asuman la adaptación y mitigación al cambio climático? Si estamos diciendo que las cadenas de valor tienen la proyección a largo plazo, son participativas, los actores se integran, o sea, en el momento en que hagamos cadenas de valor y que esas cadenas productivas se conviertan en cadenas de valor, no se están creando condiciones para que adopten medidas porque si no, esa función, o sea, una cadena productiva a lo mejor que es aislada, que no es dependiente, que son independientes, les es difícil. Entonces, es una preguntita ahí que la dejo también para que el grupo después, pero yo creo que es una reflexión importante porque estamos hablando de un concepto de cadena de valor. O sea, no estamos hablando de la cadena productiva que puede ser la tradicional, que era la que existía, sino esa cadena de valor que tiene un insumo diferente en su forma de acción. Tienen que asumir. Probablemente, Mario, para hacer un comentario sobre esto, muchos de los eslabones después del productivo no están sensibilizados del tema y además las utilidades que perciben en un proceso que tiene menos riesgo en términos de cambio climático no son transferidas de ninguna manera al eslabón productivo, ¿sí? No hay una repartición del riesgo, no sé si de esa manera lo podemos clarificar un poco mejor. Entonces, al no haber repartición del riesgo, tampoco los consumidores están sensibilizados de lo que le está pasando al productor en el momento de la sequía ni lo que está perdiendo. Entonces, sensibilización será un mayor balance o equilibrio en el proceso de distribución, no sé. Sí, yo también en la misma dirección del comentario anterior, ¿verdad?, del compañero. Sí, a mí también sí me preocuparía un poco eso, porque ahorita estamos chequeando y analizando todo en el mejor escenario de cadenas de valor fortalecidas. Pero la realidad en cada país, me atrevería a decir, ¿verdad?, que tenemos o hay una segmentación o clasificación, categorías, cadenas maduras,
fortalecidas, de avanzada, etcétera. Tenemos cadenas con potencial de desarrollo y cadenas incipientes que están en proceso de formalización. Entonces, esto ya nos da de notar de que de pronto no todas las cadenas de valor están preparadas para asumir este tipo de, ¿verdad?, de política, de mecanismo, de mitigación y adopción al cambio climático. Entonces, por allí, en el proceso de diagnóstico, de evaluación, deberíamos un poco categorizar y definir bien la estrategia. Las actividades y las acciones o componentes que deberíamos desarrollar para dirigirnos a cada una de las cadenas de valor. O sea, aquí en Ecuador lo hay, obviamente, y tenemos los productos tradicionales, los productos no tradicionales. ¿Y cuáles son los criterios? Es decir, deberíamos un poco también ir estableciendo eso, porque el nivel incluso de asociativismo en cada cadena va a ser diferente. Entonces, que hay otros elementos que debemos trabajarlos, fortalecerlos para que puedan estar preparadas para asumir ya este tipo de retos o desafíos, ¿verdad? Y definir la estrategia, porque yo pienso que esto es clave, porque al estar solamente, por un lado, el tema de cambio climático, que es la parte técnica y todo perfecto, pero por otro lado está el tema de las cadenas de valor. Y cuando hablamos de la connotación de una cadena de valor, pues estamos hablando de una connotación bastante amplia, de actores preparados, de actores visionarios. Entonces, deberíamos un poco categorizar a las cadenas a las que vamos a... ¿verdad? Gracias. A esta reflexión hecha, ¿verdad? Solo me agregaría sumar lo siguiente, porque es algo que está ahí presente. Una cosa es el enfoque de cadena y otra cosa es la situación en cual se encuentra esa cadena que estás analizando. Y es lo que usted decía, hay distintos estados. Pero también esto nos lleva a reflexión a otra cosa. ¿Las cadenas son espontáneas o necesitan una guianza, necesitan un acompañamiento? Porque para construir ese flujo de información, pasar de la información opaca a una calidad de la información, para establecer relaciones ganar-ganar entre un eslabón y el otro, ¿eso es espontáneo o se acompaña para que se logre desarrollar? Entonces también nos lleva a los indicadores que no deben ser generales, deben ser indicadores específicos que nos permitan ir midiendo en cada uno de los eslabones, ¿verdad?, el avance de esa relación. Yo creo que cuando logremos eso, que no es de corto plazo, es de mediano y largo plazo, es una aspiración que tenemos, es que podemos dar el cambio. Buen aporte, don Ernesto.